invitado muy especial y su nombre es Emanuel. Adelante, Emanuel. Muchas gracias. Gracias por invitarme en este espacio. El día de hoy voy a estar conduciendo este bonito programa, Conducta en Acción. Y pues también tenemos muchas invitadas, tenemos psicólogas, tenemos docentes en formación y tenemos maestras. Entonces acompáñenos a su programa, Conducta en Acción. El día de hoy tenemos a unas grandes invitadas en nuestro programa Conducta en Acción. Para ello nos acompañan, adelante chicas, pásenle, la psicóloga Moni, la psicóloga Nicole, la maestra Evelyn y la docente en formación Marlene. Adelante invitadas, siéntanse en casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos a este espacio educativo llamado Conducta en Acción, un programa donde analizamos teorías psicológicas y educativas que han influido directamente en la forma en la que aprendemos, enseñamos y nos comportamos dentro del aula y en la vida cotidiana. Mi nombre es Emanuel, soy estudiante normalista y seré el conductor de este episodio. El día de hoy abordaremos un tema fundamental dentro de la psicología y la educación, el conductismo y el enfoque conductista. Una corriente que marcó profundamente la educación tradicional y que aún hoy sigue presente en muchas prácticas escolares. Para analizar este tema desde distintas perspectivas, me acompañan 4 invitadas con perfiles profesionales muy importantes. Nos acompaña Nicole, psicóloga educativa, Mónica, psicóloga conductual, hola, y Evelyn, docente en educación primaria, junto con Marlene, estudiante normalista en formación docente. Bienvenidas y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Emanuel. Para comenzar con el tema, me gustaría preguntarle a Nicole, desde la psicología educativa, ¿qué es el conductismo y cómo surge? Bueno, el conductismo es una corriente psicológica que surgió a principios del siglo XXI. Esto principalmente se dio a conocer por los autores Bloch y Hasson, que nos dicen que estas conductas son observables inmediatas. Lo que quiere decir es que el conductivismo se estudia a partir de enseñanzas por su entorno, lo que aprende de cada persona. Entonces, esto juega con un papel muy importante porque es el comportamiento humano. Muchas gracias. Entonces, Nicole, ¿podemos decir que el conductismo se enfoca más en lo que las personas hacen que en lo que sienten? Exactamente, sí. Okay. Bueno, es que desde la psicología conductual el aprendizaje se explica a partir de la relación entre el estímulo y la respuesta. Por ejemplo, el estímulo es lo que obtenemos a través del ambiente y la respuesta es la que obtenemos a través del individuo. También puedo decir de que la respuesta puede fortalecerse o también puede debilitarse. Por ejemplo, si tenemos un estímulo negativo, obviamente no solamente los niños, también actuamos de manera negativa. Sí. En cuanto a que si lo hacemos de manera positiva, yéndonos a la vida cotidiana, por ejemplo, que recibimos un regalo, pues obviamente nuestra respuesta va a ser positiva. Muchas gracias, Nicole. Y Mónica, como psicóloga conductual, ¿cuáles son los principales principios del enfoque conductista? Ok, algunos de los principales y más importantes cosas del conductismo es la relación y la respuesta. Por ejemplo, cuando una persona se gana un premio, pues obviamente su respuesta va a ser positiva. También existe en este ámbito el refuerzo que es el negativo, también el refuerzo que es el positivo y obviamente también una repetición constante. Si yo realmente
todos los estímulos que recibo son negativos, obviamente las respuestas siempre van a ser negativas. En cuanto a lo contrario, si todas mis respuestas son positivas, obviamente tuve un estímulo positivo. Ah, muy bien. He escuchado hablar así como del estímulo-respuesta, ¿no? Eso es a lo que te refieres. Exactamente. Muchas gracias, Moni. Creo que Evelyn también nos va a compartir algo. Pues en la escuela esto se utiliza con mucha frecuencia. Por ejemplo, cuando los alumnos reciben aplausos, puntos, sellos o felicitaciones por participar, esto los ayuda a sentirse como más motivados para seguir teniendo esas conductas. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Mar. Tú como maestra también nos vas a compartir algo. Claro, a lo largo de mis prácticas como docente en formación que he tenido en la normal, me he dado cuenta que desde nuestra formación docente aprendemos mucho de estos principios. También que nos ayudan mucho al manejo del grupo y sobre todo para establecer reglas, establecer rutinas y hábitos dentro del aula. Muy bien, muchas gracias. Qué padre enfoque, ¿no? Es muy creativo este enfoque. Y Evelyn, desde tu experiencia como docente de educación primaria, ¿cómo se aplica el conductismo en el aula? Cuéntanos. El conductismo se aplica principalmente en la educación tradicional. Lo vemos reflejado en actividades como la memorización, el aprendizaje, las tablas de multiplicar, la repetición de ejercicios y el seguimiento de normas. Los refuerzos ayudan a que los alumnos mantengan como que la atención, respeten reglas y desarrollen hábitos positivos dentro del salón de clases. Muchas gracias. Entonces podemos decir que el enfoque, bueno, en este caso el conductismo, ha sido una base muy importante en la enseñanza escolar, especialmente en los principios educativos de los primeros niveles, ¿no? Como preescolar y primaria. Así es, en mis prácticas docentes he observado que el conductismo funciona muy bien en los alumnos y en los niveles como preescolar y primaria, ya que los niños responden rápidamente a los estímulos. Eso lleva un refuerzo inmediato, ya que si el niño algo lo estimula, pues se siente motivado a tenerlo, entonces en ese momento él sabe que si lo hace bien, va a tener algo bueno. Pero también si el niño sabe que si hace algo mal, en automático va a tener algún castigo o alguna consecuencia, más que nada. Muy bien, muchas gracias, docente de formación y maestra Evelyn. Pues bien, para continuar, vamos a una pausa y regresamos aquí en su programa. No cambien de canal. Cuando escoges un yogurt, lo haces pensando en tu familia. Buscas el sabor preferido por más mexicanos. Buscas la cremosidad y la dulzura de la fresa. Y buscas la calidad de una receta de 50 años de experiencia. Acompaña la nutrición de tu familia con un yogur Danone. Todo lo que buscas en un yogur lo encuentras en un Danone. Estamos aquí en su programa preferido. Antes de continuar, vamos a analizar una dinámica breve para hacer este espacio más interactivo. Les voy a mencionar algunas situaciones y ustedes me dirán si se trata de refuerzo positivo, refuerzo negativo o castigo. La primera es: un alumno recibe una estrella por participar en clase. Ese es refuerzo positivo. Muy bien. Se elimina una tarea extra a un alumno por buen comportamiento. Ese sin duda es un refuerzo negativo. Muy bien, muchas gracias. Un alumno es reprendido por no seguir las reglas. Ese sería un castigo. Muy bien. Nicole, desde la psicología educativa, ¿cuáles son los principales beneficios, en este caso caracterizadas como ventajas y desventajas del conductismo? Bueno, entre las ventajas del conductismo se encuentra que permiten evaluar el aprendizaje de forma objetiva y facilita las creaciones de hábitos, establece normas claras y es muy útil en el control de manejo de conductas, especialmente en contexto escolar. Muy bien, muchas gracias, Nicole. Bueno, es que también, sin embargo, también ha recibido críticas importantes, ya que no toma en cuenta los procesos que
o intentos que tiene el individuo. Por ejemplo, como el pensamiento, la creatividad, las emociones. Hay veces en las que cuando damos una estrellita, en este caso, no podemos tomar en cuenta de que el otro niño se siente mal, de que por qué yo no recibí estrella, por qué si yo participé, quizás mi participación no fue tan buena para recibir una estrella. Claro, y todo eso tiene como un juego, ¿no? En esta parte del conductismo, porque a veces nosotros pensamos que implementar actividades va a enriquecer el aprendizaje del alumno, pero nunca nos metemos en ese papel de cómo se siente el alumno, ¿no? Claro, de sus emociones, que involucra una gran variedad de emociones, y esa es también una parte de la que se tiene que hablar, y el día de hoy vamos a hablar, ¿ok? Continuamos con Mar, que nos va a hablar también sobre esta parte. Claro, además si se usa de manera excesiva puede provocar aprendizajes mecánicos en donde el alumno solo actúa por el premio y no por el interés de aprender. Muchas veces me he dado cuenta que los alumnos es como decir, voy a entregar mi trabajo porque la maestra me va a dar un premio. Más sin en cambio después, al siguiente día, preguntamos de los temas y los alumnos ya no recuerdan. Y es aquí donde nos damos cuenta que el alumno solo hace el trabajo por hacer y no comprende cómo fue el proceso de su trabajo o no comprende cómo fue el proceso de hacer esa tarea. Muy bien, exactamente. Y pues bueno, estamos a nada de cerrar este bonito espacio, este bonito programa, pero antes que nada, Evelyn, ¿el conductismo sigue vigente en la educación actual? Sí, el conductismo sigue vigente, pero ya no se utiliza como único enfoque. Actualmente se combina con otras corrientes, como el constructivismo. Se usa principalmente para el manejo de conducta, la creación de rutinas, la educación especial y el establecimiento de normas dentro del aula. Muy bien, muchas gracias, maestra Evelyn. Y pues bueno, para finalizar, cada uno de nosotros compartirá brevemente una experiencia personal donde haya vivido o aplicado el conductismo, ya sea como estudiante, docente o profesional. Adelante, iniciamos si gustan de este lado de acá. Ay, claro. Bueno, yo en mi caso, yo tenía una clase en la facultad en donde en todo momento nos evaluaban por participación. Hay veces en las que nuestras participaciones solo eran leer y mis compañeros cuando les preguntaban o cuando se acercaba el tiempo del examen ya no sabían ni qué responder, porque por ejemplo el maestro era así como tú participabas o tú leías y ya tenías tu calificación. Sin embargo, estos alumnos nada más lo hacían por hacer y por recibir ese reconocimiento. Al contrario, a la hora de reforzar ese conocimiento ya no sabían ni qué hacer con él y ya no se les quedaba grabado, nada más lo hacían por hacer. Entonces era como por recibir ese reconocimiento, esa aprobación, esa estrellita. Plus. Exactamente. Muy bien, Nico, te escuchamos. También un error de los maestros que a veces tienen es que a la forma de evaluar a los niños a veces usan su primita esa barriguita, no estás bien o si estás bien con la primita verde, también eso afecta al alumno, ya le da miedo a participar y por eso a veces no aprenden, no participan ni sepan. Es importante, ¿no? Eso que mencionas, que simplemente hasta por calificar con un color afecta, ¿no?, al niño, lo motiva o lo desmotiva. Entonces es muy importante conocer toda esta parte de los colores, porque ahora dicen que los colores se asocian con las emociones, ¿no? Sí. Y juegan también un papel muy importante en la educación. Pues adelante, maestra Eve, vamos con usted y con nuestra futura maestra. Sí, pues una problemática que yo observaba mucho en mis clases era que cuando trabajaba con los alumnos los temas, pues muchos no querían participar, se sentían desmotivados, con miedo. Entonces pues yo acudí a algunas estrategias y actualmente pues la retroalimentación se ha dado de una manera muy buena, ya que pues he recompensado a los alumnos con dulces, con estrellitas, con algún premio para hacerlos que se sientan motivados a participar y más cómodos. Muchas gracias y adelante, Mar. Claro, a mí desde mi perspectiva, una experiencia que tuve fue en una práctica, que la verdad fue como
fue mi primera práctica y de las 5 prácticas que hemos tenido, esa fue la que más me ha pegado. Y es porque el maestro les decía que si ellos terminaban bien su trabajo y rápido, que les dejaba jugar 2 horas antes de que salieran. Y la verdad es que yo veía que los niños sí se motivaban mucho, pero claro, como todo, también hay que tener una retroalimentación cada día, ya que pues algunos niños hacen el trabajo muy rápido, todo por salir a jugar, y pienso que eso no está muy bien. Pero también hay niños en donde se sienten muy motivados y empiezan a desarrollar esa condición de hacer las cosas rápido y entenderlas. Entonces pienso que eso está muy bien, esta teoría, pero también está muy bien implementar algunos otro tipo de teorías que vayan de la mano con esta teoría que el día de hoy hablamos. Y pienso que con la nueva escuela mexicana esta parte sí serviría demasiado, ya que algunos proyectos son un poco complejos para los niños. La maestra Eve no me va a dejar mentir aquí que está. Y la verdad es que me encanta esta teoría, pero lo acompañaría más también con el constructivismo, ya que los niños construyen su aprendizaje mediante lo que les rodea. Y más que nada que un niño siempre se queda más con cómo lo hiciste sentir ese día, a lo que hizo o lo que observó. Y esta parte es como fundamental en la educación de los niños. Gracias. No, pues ahora sí que muchas gracias a todas por brindarme este espacio, ¿no? Por darse esta oportunidad. Pero también, así como lo dice la maestra, la docente, la maestra Evelyn, la docente en formación Mar, las psicólogas, el conductismo, pues bueno, yo también lo veo desde mi perspectiva. Como docente en formación, junto con Mar, hemos ido a varias prácticas en donde se ve presente este tipo de enfoque día con día en clases, y ver cómo los maestros dan como que ese plus o también dan como que ese limitante para los alumnos, ¿no? En mi caso yo fui a una práctica ubicada en Malinalco, también me pegó mucho esa práctica, me pareció muy, muy bonita. El maestro en este caso, cada vez que participaba un alumno, pues el maestro lo invitaba así como, le daba mucha motivación, mucha seguridad al alumno, le decía, claro, te escuchamos, amiguito, a ver qué nos vas a compartir. Y a cada uno de ellos, una vez que ya participaba, les daban felicidades en su libretita y les ponía, ten un bonito día, muchas felicidades. Entonces eso motiva a nuestros alumnos, eso motiva a los niños a que, pues sí, no les dé miedo nada de participar, porque claro, ellos son niños, ellos también son ricos en la creatividad, son ricos en conocimientos, y claro, de nosotros depende como futuros maestros, como futuros psicólogos, como futuros profesionistas, mejorar esa parte y no dejar que nada los limite, ¿no? Es muy bonito conocer este tema y pues les agradezco a cada una de ustedes por darse este espacio, por aceptar esta gran invitación que para mí realmente fue muy especial, y pues no sé si quieran comentar algo más. Las escucho. Como parte del conductismo, me gustaría abordar también la parte donde pues es muy bueno tomarlo. Me he dado cuenta en mis prácticas que es muy bueno retomarlo y tomarlo en nuestras clases, pero también no hay que abusar de él, ya que puede llegar a que el niño salga sin leer o que toda la vida lo quiera hacer por algún estímulo, y que si no hay estímulo no lo va a hacer. Entonces pienso que sí hay que tomarlo para niños más pequeños, pero conforme el niño vaya creciendo y vaya subiendo de grado en la primaria, dejarlo a un lado y ocupar mejor otros tipos de teorías, ya que si no, como lo vuelvo a repetir, cuando el niño llegue a otros grados más altos o ya a nivel profesional, en donde ya se va formando para trabajar o hacer algún oficio, más que nada, si no hay un estímulo, el niño o la persona, ya en este caso, ya no lo va a querer hacer, ya no lo va a querer ver de esa manera, y pienso que de esa manera ya no se va a enfrentar a las diferentes consecuencias o habilidades que hay en este mundo. Muy bien, muchas gracias. Psicólogos, algo que nos quieran compartir, maestra, este es su espacio. Bueno, exactamente de la misma manera en como lo comentaba la docente de formación Mar, que dijo algo muy sabio, que es que no hay que dejarlo de lado, claro que tiene sus ventajas, como ya nos había comentado la psicóloga dijo, pero también no hay que retomarlo siempre.
corriente fundamental para comprender el aprendizaje, la conducta observable y que aunque ha recibido críticas, sigue siendo una herramienta importante dentro de la educación. Agradezco a Nicole, Mónica, Evelyn y Marlene por sus valiosas aportaciones y a ustedes por acompañarnos en este episodio de Conducta en Acción. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Adiós. Les vamos a mostrar unos videos acerca del conductismo. No se vayan. ¿Sabías que el conductismo es una de las teorías psicológicas más importantes y que ha influido enormemente al estudio de la pedagogía? Pero Pavlov, Skinner, Watson, incluso el pequeño Albert, ¿qué tienen que ver con todo esto? No te preocupes que yo te lo explico en menos de un minuto. El conductismo básicamente nos dice, muéstrame qué haces y te diré qué aprendiste. Todo se basa en conductas observables, nada de leer mentes. Ojalá se pudiera, pero no. Pavlov hizo un experimento con su perro. Básicamente consistía en tocar una campana cada vez que le iba a dar de comer. Al rato, el perro ya salivaba solo con escuchar el sonido de la campana. A esto le llamó condicionamiento clásico. Esto consiste en asociar algún ruido con una acción determinada. Luego llegó Watson, que dijo, ¿y si probamos esto en humanos? Y terminó condicionando al pequeño Albert, causándole un miedo, relacionando un ruido muy fuerte con un ratón blanco. No fue el experimento más ético del mundo, pero al menos dejó claro que los miedos no son innatos, sino que se aprenden con el tiempo. Luego llegó Skinner, que dijo, ¿qué pasaría si nosotros enseñáramos con premios y castigos? La idea es simple, si nosotros premiamos una buena conducta, la seguimos repitiendo. En cambio, si nosotros castigamos una mala conducta, la evitamos. Esto se le llama condicionamiento operante. En resumen, estos tres autores nos dijeron que el entorno nos entrena. Como cuando la profesora te felicita por decir una muy buena participación en clases y tú sigues haciéndolo, sí, a eso también se le llama conductismo. Y ya, prácticamente eso es teoría seria, explicada rápido y sin campanas ni ruidos fuertes. Te han dicho, no llores, no grites, no hagas berrinche, pero nadie te preguntó qué sentías. Dopamine también creció así, y pensó que sentir estaba mal. Fana cuando era niño, si lloraba me regañaban, si me portaba bien me felicitaban, pero nadie preguntaba si estaba triste o asustado. Porque durante años se creyó que solo importaba lo que podías ver. En psicología se llama conductismo. ¿Y eso qué es, una forma de ignorar el alma con bata blanca? El conductismo es una corriente que estudiaba solo lo observable, conductas, acciones, respuestas, nada de emociones internas. O sea que si lloraba, era malo, y si sonreía, era niño bueno, aunque por dentro estuviera hecho papilla emocional. Exacto, y aunque la psicología ha avanzado, muchas escuelas, trabajos y familias siguen operando como si el conductismo fuera la única verdad. Por eso me cuesta tanto decir cómo me siento, solo aprendí a hacer lo que se esperaba, no a escuchar lo que yo necesitaba. Pero ahora ya no estás en jaula de laboratorio, ya no eres una paloma buscando migajas, eres un humano, buscando sentido. Entonces estudiar psicología no solo es entender al otro, es por fin empezar a entenderme a mí. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl!
El experimento del pequeño Albert, uno de los experimentos más controversiales de la historia de la psicología. ¿Será posible hacer que una persona le tema a algo que antes no temía? Hubo un experimento bastante oscuro que intentó resolver esta pregunta, en donde el sujeto experimental era un bebé de tan solo 9 meses. El psicólogo detrás de este experimento es John Watson, uno de los psicólogos más famosos de la historia. Watson desarrolló un peculiar interés por el conductismo de Iván Pavlov, quien era conocido por su teoría del condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico básicamente consiste en enseñar una conducta asociando un estímulo que provoca esa conducta con otro estímulo que no la provoca, haciendo que eventualmente el estímulo que no la provocaba la termine provocando. Por ejemplo, para que me entiendas, si la comida hace salivar a un perro, si toco una campanita cada vez que le doy comida al perro, eventualmente el perro salivará solo tocando la campanita. Pavlov había demostrado esto con animales, pero Watson quería hacerlo con seres humanos. Ahora, ¿por qué un bebé de 9 meses? Watson creía que el ser humano nacía siendo una hoja en blanco, que podía ser rayada al gusto para influir en su conducta y su personalidad. Esta hoja, lo más en blanco posible, solamente podía ser encontrada en un bebé de pocos meses de vida que no tuviera muchos aprendizajes que contaminaran el experimento. El experimento no solo fue conducido por Watson, sino también por una de sus alumnas, Rosalie Reiner. Sin más, a principios de 1920 y con tan solo 8 meses y 26 días de edad, el experimento comenzó. Durante la fase inicial, Albert fue observado reaccionando a diferentes animales como un perro, un ratón, un chango y un conejo. En esta etapa, Albert no demostró reacciones mayores a nada de lo que se le presentó, con excepción de una cosa. Watson y Rosalie se percataron que cada vez que golpeaban una barra de metal y causaban un ruido bastante fuerte, Albert lloraba. Watson y Rosalie intentaron enseñarle al bebé a tenerle miedo a algo a lo que antes había reaccionado de manera neutral. Un ratón blanco había causado una respuesta neutral en Albert, así que fue el elegido. Lo que hicieron fue presentarle el ratón blanco al pequeño Albert, y cada vez que el bebé lo tocara, golpearían la barra de metal causando este ruido aterrador. No pasó mucho tiempo para que el pequeño Albert le empezara a temer a este tierno animal. Y después de unas semanas, la aparición del ratón por sí solo era suficiente para que el pequeño Albert llorara y se aterrara. Más adelante, los psicólogos notaron que Albert también comenzó a temerle a cosas con características similares a las del ratón, cosas con pelo o cosas de color blanco. El miedo también se manifestaba cuando se le presentaba un perro, un abrigo de piel e incluso cuando se le presentaba una máscara de Santa Claus. En la actualidad se sabe que esa transferencia de miedo es muy común en las fobias. El experimento debía continuar ahora con hacerlo al revés, es decir, hacer que el pequeño Albert deje de temer a lo que le hicieron temer, porque pues pobrecito. Pero antes de que esto sucediera, el experimento se interrumpió. Teorías del por qué hubieron muchas. Que la mamá decidió sacar a su bebé del experimento, que la universidad lo detuvo por los dilemas éticos del experimento, entre otras. Es casi imposible saber los efectos a largo plazo que este experimento tuvo en la vida del pequeño Albert. ¿Y qué terminó pasando con el psicólogo Watson? Bueno, el experimento fue en parte responsable de destruir su carrera profesional, pero lo chistoso es que no por haber experimentado con un bebé de 9 meses, sino porque él era un hombre casado y a finales de 1920 se supo que estaba teniendo una aventura con nada más y nada menos que su asistente Rosalie Reiner. Watson llegaría a tener otros 2 hijos con Rosalie y los criarían y educarían bajo los principios conductistas. Lamentablemente, ambos hijos intentarían suicidarse, uno con éxito en 1954. ¿Tu novio no te dijo que estabas linda hoy? No le hables en todo el día, amiga. Pero si te hicieron el desayuno en la mañana, hazle un masajito. ¿Quieres toda su atención? Sé muy atento con ella primero y después quítale toda tu atención. El conductismo ya no existe, la psicología evolucionó. Es lo que dice la misma persona que le hizo ghosting a su ex hasta que se cansó de escribirle. Mi amor, acabas de aplicar extinción de manera perfecta. Primero eran 3 mensajes al día, luego eran 10, luego eran 20, luego llamadas hasta que fue a tu casa. Eso tiene un nombre y se llama pico de extinción. Fue intenso, ¿no? Y al final, como no hubo refuerzo, ¿qué pasó? Perdón. Aplica este conductismo, no te diste ni cuenta. El conductismo está presente en todo nuestro comportamiento. Sí, obvio. También en el amor. Ya supérenlo. Manu no se grabó.
como... Le decía yo que armaron la lista. O que alguien nos grabe. Ay, no. No lo quieren. Ya tenía mucha confianza.